Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. El episodio de hoy va a ser especial para aquellos de vosotros que os gusten las habilidades gimnásticas, puesto que vamos a hablar del trabajo de fuerza con el codo extendido. Vamos a hablar de cuelgues, levers, planche, vamos a responder a todas vuestras dudas de posicionamiento escapular, cómo prevenir lesiones, cómo escalarlo desde cero, qué progresiones vale la pena hacer, cuáles hay que saltarse, por qué y mucho, mucho más. No os lo perdáis. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Muy buenas, una vez más al podcast de Enso Movers. Hoy tratamos un tema un poco nicho, pero muy útil, desde luego un pináculo en el desarrollo del currículum de Enso Movers y muy poco conocido, más allá de los círculos gimnásticos y movers. Trabajo con codo extendido. Para fuerza de tren superior, vamos a matizar. No, trabajo, voy a teclear. Pues puede funcionar, a nivel de hombro. ¿Qué, cómo, cuándo y por qué? ¿No? Sí, vamos a hablar sobre ello porque, bueno, nosotros a la hora de trabajar fuerza nos inspiramos mucho, buena parte de las bases que usamos son las bases gimnásticas, y en la gimnasia hay muchos elementos de fuerza loca que requiere pasar por ahí, y es una línea de herramienta que usan mucho para el desarrollo de la fuerza. Con el trabajo de anillas, si queremos ser minimalistas o con el peso corporal, si queremos ser minimalistas con el material que usamos y no podemos o no queremos usar cargas externas para progresar todo en la fuerza, necesitamos ir incrementando la palanca con la forma de los ejercicios, y eso conlleva en muchas ocasiones pues ir extendiendo los codos. Cuando los ejercicios se hacen con los codos más extendidos, tienden en la mayoría de estos ejercicios a peso corporal pues a ser mucho más difíciles. Entonces, esto es un poco de dónde sale todo este círculo, y tiene unas características únicas a la hora de trabajar. Los ejercicios con el codo flexionado suelen tener una curva de fuerza un poquito más homogénea. Los ejercicios en straight arm, no me refiero tanto a que sea tan homogénea, sino que la carga está repartida entre más articulaciones. Al igual que cuando tú haces una sentadilla, la carga se reparte un poquito entre la rodilla y entre la cadera. Cuando hacemos una dominada, hay parte del trabajo que se la lleva a la flexión del codo y parte del trabajo que se lo lleva el hombro y demás. En los ejercicios de straight arm, la musculatura principal que te permite generar el movimiento en estos elementos viene de la cintura escapular, viene de las escápulas y los hombros, ¿no? Entonces es un trabajo ideal para focalizarse en el desarrollo de la capacidad en esa estructura, que, como hemos dicho en otros podcasts, al final es el centro del movimiento en el tren superior, igual que las caderas son el centro del movimiento en el tren inferior. Nos puede gustar fortalecer tobillos y rodillas, pero las caderas son el centro del movimiento, y pasa lo mismo con el upper body y los ejercicios de fuerza de tren superior. Y es muy poco agradecida la situación de trabajar integrado y no tener a la altura el trabajo de la escápula, y que te acabe dando las limitaciones por ahí en tu progresión en la fuerza, ¿no? Entonces, esto lo solventamos con una buena base a nivel de fuerza escapular, con ejercicios como los que vamos a presentar aquí hoy en el podcast. Sí, y como bien has dicho, al bloquear el codo y la musculatura del hombro y bueno, de la escápula se vuelve la musculatura principal. Sin embargo, toda la musculatura circundante que envuelve al codo, toda la musculatura circundante, tiene que hacer un trabajo estabilizador muy fuerte. Tiene que proteger la articulación en una posición que muchas veces, para la mayoría de gente que no ha trabajado en esta posición específica, está muy débil y tiene un codo que en posición extendida tiene poca capacidad de gestionar cargas. Entonces, es importantísimo que todo el trabajo a codo bloqueado se haga de forma muy progresiva y atendiendo al hecho de que en la inmensa mayoría de los casos la limitación, especialmente para los ejercicios de empujón, que tiene el codo extendido, va a venir de la parte del codo. Entonces los ejercicios van a ser ejercicios cuya musculatura principal va a ser el hombro o la escápula, pero el limitante para nuestra progresión muchas veces va a ser el codo, y tenemos que obedecer a esa limitación
para prevenir lesiones y molestias y darle tiempo, especialmente a las estructuras pasivas, a los tendones, a los ligamentos, a la cápsula articular, a adaptarse a ese tipo de tensiones, porque pueden ser bastante marroneras y crear bastantes problemas en largo plazo si no lo hacemos de forma paulatina. Sobre todo el empujón, en cargas que vienen hacia la flexión de codo, digamos, pero estás en extensión, en ese tipo de patrones hay que tener en cuenta que la musculatura, que el bíceps en este caso, se quiere acortar en una posición de máximo alongamiento. Entonces, eso puede ser conflictivo y hay que estar preparados para esto. Ahora podemos hablar también ahora no, luego podemos hablar de complementarios para el codo. También decir que, ojo, no es que no trabaje nada la musculatura que flexiona o extiende el codo, porque tanto el bíceps como el tríceps, una de sus cabezas tiene función de flexión y de extensión, respectivamente, en el hombro. Entonces tienen también, o sea, el trabajo de straight arm con codos bloqueados también fortalece bíceps y tríceps, aunque sea su cabeza larga, que no se trabaja tanto, o muchas veces nada, cuando se trabajo clásico en el gym, ¿no? Hacemos extensiones de polea en máquina o curl de bíceps tradicional con mancuerna y no se trabaja esa cabeza, que sí que se trabaja con el trabajo straight arm, porque es básicamente... Bueno, sí que se trabaja, pero se trabaja... No en ese ROM, no en el ROM el que le implicas, claro. Pero luego el bíceps tiene una componente, o sea, tiene una activación brutal para proteger el codo en muchos ejercicios como los planches o los malteses o los back levers, que producen estímulo, vamos, asombroso. Solo hay que ver los brazos de los gimnastas, que son como nuestras cabezas. Y por último, creo que mencionar que, aparte de la especificidad de esto, ¿no? Para aquellos interesados en el trabajo gimnástico, el bloquear el codo en algunos ejercicios te permite centrarte en el trabajo escapular. Y esto, a su vez, tiene transferencias directas muy positivas para el trabajo a codo flexionado. Es decir, trabajar mucho tus cuelgues hasta tener muy buena capacidad de depresión y retracción con codo extendido o semi-extendido, trabajar tus front lever y demás, luego se traduce directamente en tu capacidad de tirón a la hora de hacer dominadas, a la hora de hacer dominos una mano, escalar, remos, cualquier otro tipo de trabajo, no solamente por el fortalecimiento, sino porque al bloquear una de las articulaciones pues no podemos compensar tanto y tenemos que desarrollar más dexteridad en toda la cintura escapular, bien sea para empujar, para elevar, para retraer y todos los movimientos que ello conlleva. Pero antes de continuar con el podcast, te voy a pedir que nos dejes un comentario para el algoritmo. Nos ayuda muchísimo a llegar a gente como tú, gente interesante, gente curiosa, gente que quiere aprender más sobre el funcionamiento de su cuerpo y cómo optimizarlo y cómo moverse mejor. Y aparte de esto, un like y suscríbete si no quieres perderte más contenido como este. Así que sin más, te dejo con el resto del episodio de fuerza con codo extendido. Podemos hablar del overview, de qué es los grupos de contenido. Primero, luego veremos cómo desglosarlos y demás a la hora de trabajar en straight arm, ¿sí? Primero el más básico, el trabajo de cuelgues. Trabajo de cuelgues, importantísimo, colgados en una barra, unas anillas, todo el trabajo que se puede hacer ahí a nivel escapular. Luego tenemos el trabajo... O sea, tirón, vamos a empezar con tirón. Sí, podríamos decir que es tirón, pero en este caso en un plano vertical, de arriba a abajo. Hacemos el ejercicio de cuelgue con sus pasivos, sus activos, unilaterales, bilaterales. Hay más herramientas que ahora desglosaremos. Por otro lado tenemos los levers, que tenemos los front lever, que son los levers frontales, en los cuales subimos desde cuelgue pasivo hasta posición invertida y el movimiento es frontal, por la parte anterior de nuestro cuerpo. Y si damos la vuelta por detrás, en la parte posterior de nuestro cuerpo, están los back levers, que son isométricos y dinámicos, desde el cuelgue invertido, ya sea en barra o en anillas, de nuevo, hasta German hang, ¿vale? Hasta abajo del todo, ahí colgas como un jamón. Entonces, todo lo que es trabajar atrás sería back lever. Es importante entender que a pesar de que los gestos gimnásticos arquetípicos son isométricos en los puntos de mayor torque, que son la horizontal, tanto en el front como en el back lever, hay mucho beneficio en trabajarlo de forma dinámica. Es decir, desde un cuelgue pasivo, como decías, subir hasta invertido, y desde un cuelgue invertido bajar hasta German hang y volver hacia arriba. Y luego tenemos toda la parte de... bueno, también a nivel muy básico hay círculos de empujón escapular, hay círculos de remo, hay círculos de flexión, ahora nos metemos con ellos, pero luego está la parte de empujón, que básicamente
bueno, al igual que en tirón, tenemos varios planos, ¿no? El empujón vertical, que sería todo el trabajo de handstand, y presses, pero que al tener el codo bloqueado es muy limitado, pero se limita la capacidad de elevar escapularmente. En el plano anterior tenemos los planches, que es el elemento más representativo, ese gesto donde nos colocamos con la cadera a la altura de los hombros, puede ser totalmente extendido o en posiciones agrupadas, con los codos extendidos, y que al igual que los levers tiene muchos beneficios, tanto de forma isométrica como subir y bajar, ¿no? Ahí entra todo los presses a pino, del cual hay un episodio de podcast, y luego en posición de codo extendido hacia abajo tenemos la variante de soporte en anillas o en paralelas, que también pues, tienen su papel a la hora de fortalecer la depresión escapular de cara a los dips también. Y como ultimísimo exponente del que creo que no nos vamos a meter, pero existe, está el mana, donde hacemos un empujón por detrás en total extensión de hombro, que es una hazaña asombrosa de fuerza y movilidad a final de rango. Sí, también tenemos, si metemos el mana, que ahí es trampeado, no está en el guión, tenemos que meter los cristos también, que es otra cosa muy loca, que trabaja en aducción, pero tanto los cristos como los mana yo creo que se escapan del currículum de básicos que vamos a tocar. No, básicos no son. Básicos no son. No. Y los presses y los handstands ya los hemos tocado específicamente en 2 podcasts por separado, así que tampoco entrarán en el guión de hoy. Hoy nos centraremos en cuelgues, levers, tanto frontal como posterior, y en trabajo de planche. Y todo lo complementario, como has comentado, pero yo casi que empezaría por ahí, por todo lo complementario, por los círculos escapulares, en push, en vertical, en tirón, el support. Yo empezaría la práctica por ahí, porque es una gran base. Eso es el inicio del control escapular, porque son ejercicios que no ponen tanto torque en el codo, porque en ningún momento intentan hiperextenderlo, sino que simplemente hacen un trabajo de compresión, que la inmensísima mayoría de gente es capaz de sostenerse, y nos permiten trabajar el control escapular ahí. Y en ese sentido tenemos varios planos, empezando por, como has dicho tú, por el tirón, simplemente la capacidad de colgarse con 2 manos y poder elevar completamente la escápula, es decir, hasta que el hombro nos toque la oreja, que muchas veces la gente tiene problemas de rango en la elevación escapular, que eso implica que la escápula eleva y bascula, además. Un buen indicador de que has conseguido un buen cuelgue pasivo es que se vea la parte inferior de la escápula sobresaliendo por los laterales de tu hombro, es decir, que haya un pico aquí en el lateral, que es la escápula empujando lateralmente en la basculación. Y tener el control ahí hasta deprimir completamente, que se queden los hombros en posición neutra, con codo semi bloqueado. Eso es importante, no hay que intentar tenerlo muy bloqueado porque entonces no vamos a poder subir de forma recta, vamos a tener que echarnos hacia atrás. Eso diría que sería el principio por donde la gente debería empezar a trabajar. Sí, eso y cuelgue pasivo a 2 manos. Ese es el set 1. Tener capacidad de estar colgado en la barra como un jamón y tener capacidad luego desde ahí entrar y salir en el cuelgue activo, como decías, con una ligera flexión de codos y depende cada uno un poco la forma de la concavidad donde conecta el húmero, va a tener más necesidad, menos necesidad de flexionar un poquito el codo ahí, pero bueno, el punto es que hay que construir esa capacidad básica en cuelgue pasivo a 2 manos, qué sé yo, por lo menos 1 minuto, incluso 2 minutos, y en cuelgue activo tener capacidad de hacer numerosas repes con pausas más o menos prolongadas de 5 o 6 segundos o un activo largo, pero creo que me gusta más la idea de entrar y salir consistentemente, aguantando ahí abajo unos segunditos en cada repetición. También para la gente que resulta fácil, añadir lastre. Es un fantástico ejercicio para aquellas personas que sean fuertes, se llaman a veces dominadas escapulares, lo he visto por ahí. Colgarte lastre y hacer ese gesto de depresión escapular y elevación. Y aquí me gustaría enfatizar que el rango es importante, que a la hora de elevar, si no te cubre el hombro de las orejas, que intentes tú elevar activamente, que intentes alejarte de la barra todo lo posible y luego remar con la escápula todo lo posible
para tener un buen rango, porque esto luego paga dividendos en el largo plazo, iba a decir en las dominadas, pero en el largo plazo en general. Y luego, una vez que estamos aquí, la mayoría de la gente que ya vaya construyendo mucho rango se va a ir dando cuenta que a medida que intenta subir más, o el codo se flexiona o se tienen que ir echando para atrás. Y esto es debido a la anatomía natural de la escápula, que cuando queremos deprimir completamente y retraer completamente, el húmero y el torso tienen que formar un ángulo de aproximadamente 90 grados. Entonces, cuando queremos deprimir completamente y retraer, empezamos a entrar en lo que se llama un cuelgue arqueado o un arching hang, en el cual el torso se eleva y empieza a mirar hacia el techo y nos quedamos colgando pues, como un jamón con las piernas. Y así transicionamos del cuelgue tirón vertical al horizontal, que llamamos nosotros, ¿no? Que una manera muy sencilla de, a nivel inicial, introducirte a esto, porque en términos de fuerza es significativo, es doblar un poquito más los codos. Si doblas los codos lo haces más sencillo y te sirve como, bueno, introducción al trabajo de entrar ya al front lever. Es una gran herramienta. Por seguir, si te parece, aunque eso, por ahí conectamos con el front lever, podemos seguir con el cuelgue y cerramos capítulo cuelgue, por ordenarlo. Se nos abre la puerta después de estar fuertes bilateralmente, incluso jugar con lastres, whatnot, y jugar con los arqueos. Podemos empezar con el trabajo unilateral. Mismo orden. Primero un pasivo, antes de querer hacer fuerza contra la gravedad, primero poder estar a nivel de cuelgue, con el grip, con las estructuras del hombro a nivel pasivo, poder estar ahí, que realmente de pasivo nada, pero nos referimos que no intentamos luchar contra la carga, ¿no? Contra la gravedad. Estamos ahí, muchas veces la gente se torsiona, sobre todo si está en anillas, tampoco hay que rayarse mucho, y poder hacer ahí por lo menos 20-30 segundos unilaterales con cada mano, es un buen estándar antes de meterte con versiones más avanzadas. ¿Qué versiones más avanzadas? Bueno, tenemos el cuélgate una mano, perdón, que yo diría que es una herramienta interesante para todas aquellas personas que estén con objetivos de fuerza en tirón avanzados. Si no estás con objetivos avanzados, es muy avanzado, porque no tiene mucho sentido si tu objetivo es hacer una muscle up, si tu objetivo es hacer 10 dominadas, tirar con objetivos más aterrizados. Un cuelgue pasivo a una mano es un buen punto donde parar el trabajo de cuelgues, honestamente. Si queremos ir a por dominadas una mano, si queremos ir a por levers muy avanzados, oye, pues está bien, mete el trabajo de cuelgue activo unilateral a una mano que te va a sinergiar positivamente, donde lo que buscamos es el mismo juego, que desde un pasivo absoluto, donde el hombro tapa la oreja, digamos, hacemos la máxima de presión, hacemos una basculación de la escápula y el otro hombro, que estaba abajo, porque cuando estamos unilateralmente pasivos, un hombro está más alto que el otro, entonces el hombro que está abajo sube y se coloca en la horizontal del primer hombro, ¿ok? Esa sería la idea, subir, deprimiendo la escápula y junto, al igual que en el cuelgue activo, hay cierto cambio de ángulo en nuestro torso que mira más hacia arriba, se cambia un poquito el ángulo, no estamos ya con el torso full vertical cuando pasamos al activo, ¿no? Que no lo hemos mencionado específicamente, pero bueno, sobre todo para evitar pinzamientos ahí en el hombro, si no hacemos un poquito de énfasis en esa parte. Y por aquí yo creo que cerraría realmente el currículo, aunque luego podemos estirar la goma con cosas más locas, pero no sé si da lugar. A ver, yo añadiría que a pesar de que desarrollar un cuelgue activo, una mano por repeticiones y con isométrico es una herramienta muy avanzada, equiparable a un full front lever o cosas de ese estilo prácticamente, está muy, muy cercano. El trabajar parte del camino siempre trae beneficios, no hace falta escalarlo hasta el final. Entonces, para toda la gente que quiere desarrollar ya muy buen control escapular de forma unilateral, se puede asistir o bien con una pequeña cuerdecita, cogiéndote a una barra lateral. Se puede utilizar también gomas, como cogiéndolo a la barra y poniéndotelo en alguno de los dos pies, que la gente pruebe, porque dependiendo del pie en el que te lo pongas, uno te fuerza a torcerte más y otro te estabiliza. Es un poco complicado porque aquí ya tenemos otros planos de movimiento, pero todo lo que no soy muy fan de las gomas para las dominadas, precisamente porque generalmente se abusa de ellos, porque al tener mucho rango la curva de fuerza cambia mucho,
en un cuelgue activo, al tener muy poquito rango, la asistencia es casi homogénea. Entonces, puede venir muy bien, dado que apenas nos movimos unos 15 centímetros de altura para desarrollar ese gesto. Y también tener en cuenta que al trabajar unilateralmente, además de trabajar la depresión, tenemos que controlar las rotaciones de las que no hemos hablado. Entonces, eso ya tiene un nivel extra de interés porque trabaja los manguitos del rotador, la estabilización del glenoide. Hay que controlar las torsiones, se puede hacer en prono, que suele ser la variante más fácil, pero es también muy interesante trabajarlo en supino, que fuerza una rotación externa y un cierre del dorsal muy fuerte. Y cuando se lleva en su máximo exponente, un cuelgue activo, a mí por eso me gusta hacerlo en las anillas, porque te olvidas de la rotación, viene de forma muy natural, empiezas en prono y a medida que cuelgas activamente pasas a neutro. Y cuando tienes un muy buen cuelgue activo, deberías poder llegar a que el húmero y el torso lleguen a unos 90 grados, que eso implica casi que estás a mitad de camino de la dominada una mano. O sea, es muy duro, pero Sí, sí, lo exageras mucho y es la base ideal para encarar luego el trabajo de tirón unilateral avanzado. Ideal. sí. Y para todos aquellos que hagan escalada y bloque, fundamental. Fundamental porque al final tener un cuelgue activo muy fuerte te va a permitir alcanzar presas mucho más altas sin tener que remar. Simplemente a base de deprimir escapularmente y controlar la gestión del torso, llegas muy alto. Y para colectivo parkour también, ¿eh? Muy importante. Yo lo incluí en mi trabajo de fuerza hace un huevo de años por eso, por la parte parkour, lo que suma de cara a las lanzadas y elementos así que hay muy clave. Y para la salud del hombro, al final también todos los cuelgues son fantásticos para la salud del hombro, para todas aquellas personas que tienen problemas en el hombro, un protocolo de cuelgues intenso puede ser la herramienta. Al final pasamos mucho tiempo con el hombro neutro y poco con el hombro en pura flexión, pero tenemos una perspectiva evolutiva detrás de nosotros de ser monos que se colgaban y la estructura de nuestra escápula y de nuestro hombro todavía refleja vestigialmente ese pasado evolutivo y por tanto tenemos mucha fuerza y mucha capacidad de mover de colgarnos y movernos y como sabemos, pues bueno, trabajar con cierta coherencia evolutiva suele ser bueno para nuestras estructuras. Sí, y hay que entender que dentro de lo que hace la escápula es que el cuelgue es rey, porque te trabaja en basculación, en depresión y en retracción, son buena parte de todo lo que hace la escápula si lo complementas con algo en push escapular, y tienes todo el combo de fortalecimiento a nivel salud, como decíamos, de la escápula. O sea que muy bien, vale, yo creo que más o menos comprensivo, aunque existen más cuelgues, no caben tanto en el currículum de básicos, es más por interés del cuelgue per se, que no tanto por cómo vinculen con los levers y demás. Tenemos los cuelgues hiperpronos, quizá, una mención ahí, cuelgue en German Hang. Cuelgues German Hang, interesantes para la extensión. Sí, cuelgue en German Hang, introductorio ideal para el trabajo back lever. Quiero decir, no le prescribo a nadie un back lever si no pueden estar en un German Hang, porque el riesgo que hay a la hora de encarar el trabajo, pues no vale la pena asumirlo. Entonces hay que poder estar ahí atrás, en máxima extensión de hombro, y idealmente eso, con peso corporal, 20 segunditos, 15-20 segunditos, antes de poder hacer un back lever. O sea que eso es importante, se puede escalar con pies en suelo, ir graduando la carga, se puede escalar difícilmente con otros sistemas por el setup de entrada, ¿no? Suelo usar ese, el de pies en el suelo, y suelo usar también el setup de tener una base en fuerza previa antes de meterte con este tipo de elementos. Si ya eres capaz de hacer dominadas, de hacer cuelgues tradicionales, tampoco es tan complicado. Y también muy buena herramienta para la salud del hombro. Los German Hang, los cuelgues germanos, mucha gente mejora su función escapular porque aparece un cuelgue germano profundo, hay que retraer y elevar la escápula, y el colocar el hombro en esa posición pues fuerza a movilizar la escápula y el hombro a final de rango. Muy buena herramienta. Y una vez que ya tenemos los cuelgues básicos, pues bueno, hay una míriada de herramientas desplazativas o que se pueden utilizar ahí, ¿no?
cambios de mano, cuelgue, ritmos, subidas, bajadas, desplazamientos en barras paralelas. Sí, swings. Son muy interesantes, pero más a nivel coordinativo que desarrollo de fuerza y de básicos. Sí, coordinativo, skill, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el currículum de desarrollo de fuerza, de capacidades en cuelgue. Y lo dicho, luego esto lo podemos enlazar, yo diría que desde el cuelgue activo barra activo arching, hang, con los levers. Back lever con front. Sí, eso iba a decir, porque back lever ya sabemos, hemos mencionado, primero hay que tener algo claro, el German high. Para encarar los levers también hay unos básicos muy interesantes que hay que trabajar, conviene trabajar, que son el trabajo en remo y en push escapular, que ya nos introduce a manejar cargas en este plano, con las escápulas, como decías también, con la mano muy transversal el brazo muy transversal al torso, de tal manera que el codo no sufre nada, realmente, entonces no es limitante y podemos centrarnos con cargas muy bajitas en aprender a activar incluso en las etapas tempranas, porque muchas veces no es fácil disociar el movimiento de la escápula del movimiento del codo, y este tipo de herramientas te ayudan a interiorizar eso para poder empezar a hacer trabajo específico de esto y no integrado con el codo, ¿no? Muchas veces cuando le dices a la gente, tira aquí con la escápula solo, ¡pum!, doblan codos, es difícil disociar. Entonces, disociamos fácilmente con remos escapulares o con círculos, también están bien dentro del tirón, que yo recomiendo empezar con unas anillas o un TRX muy de pie, ¿ok? Y hacemos el gesto de remito, también con círculos, para una dirección y para la otra, con la máxima amplitud posible, despacito, controlando, yendo todo el rango. Hacemos la retracción, intentamos tocar las escápulas por detrás y cuando vamos por delante dejamos ceder todo el peso por completo, incluso empujar un poquito los hombros hacia adelante. Hacemos repes ahí y luego vamos incrementando la horizontalidad. Cada vez de vertical a horizontal vamos tumbando el ejercicio. Yo creo que es una herramienta ideal y lo mismo pasa en el push. Podemos hacer lo mismo desde en la pared, primero para entender cómo empujar sin doblar los codos. Igual, vamos desde una retracción completa a un empuje en el que nos separamos todo lo posible de la pared. Y luego lo hacemos en un plano inclinado, una mesa, como esta que tengo aquí, luego podemos ir bajando hasta que lo hacemos en el suelo. Yo creo que es una buena base a la que llegar, poder hacer estos círculos o push y pull en plano horizontal, tanto en tirón como en empujón. Es una gran base, que no es obligatoria llegar a estos niveles para atacar los levers, ni mucho menos, pero es una gran base para ahorrarte luego dramas, problemas, historias con el tema de la activación de la escápula. Sí, además se pueden introducir muy bien en trabajo previo, ¿no? A la mayoría de la gente que le prescribo trabajo de levers, antes ha trabajado fondos y dominadas hasta un nivel decente, y el trabajo de círculos o de remos y de flexiones escapulares viene muy bien como parte del calentamiento de las dominadas y los fondos. Haces tu activación escapular con los remos, con los empujones, lo mismo en posición de soporte, haces tus dominadas y tus dips y ya tienes una muy buena base de control y de fuerza escapular que va a transferir luego a los levers. Y empezando con los front levers. Como decía, antes de meterme con un front lever, desarrollaría un cuelgue arqueado decente, por lo menos decente. No hace falta que sea extremo, pero por lo menos que la parte superior del torso esté mirando hacia el cielo para asegurarnos de que hay una muy buena capacidad de retracción, porque si no, la posición gestual escapular, que es una depresión, sobre todo una depresión fuerte escapular, con ademán de retracción, y esto a veces cuesta entenderlo, en un front lever no queremos estar totalmente retraídos, porque no se puede. El hombro está neutro y lo que intentamos es hacer es deprimir fuerte, pero en hacer una depresión fuerte, con un poquito de rotación externa, hacemos como cierto ademán de retracción. Y eso se entiende muy bien con un cuelgue activo que pasa al chin hop, porque la dirección del gesto te lleva directamente a esa posición de depresión. Y entran aquí las progresiones básicas, ¿no? Está el tac, que es cuerpo agrupado. Está el tac avanzado, que me parece una progresión de mierda, que la cogí y la tiraba por la basura. Están progresiones en straddle, que es toda una avenida de progresiones per se, dependiendo de cuánta flexión o extensión tengas de la cadera. Variante a una pierna, variante rodillas flexionadas,
variante con una pierna extendida y la otra flexionada y variante a doble pierna extendida. Todos tienen su lugar. Mi recomendación es, bueno, es complicado dar una recomendación general, pero bueno, en las fases iniciales generalmente se puede empezar de forma directa. A medida que te aproximas a un straddle con la cadera extendida y especialmente un full, es especialmente útil utilizar una goma para asistir los saltos entre progresiones, de forma que trabajas en la posición nueva, trabajas en ese nuevo ángulo, te acostumbras a la posición y poquito a poquito vas reduciendo la asistencia. A mí me gusta mucho hacerlo en anillas, con la goma anclada a la barra, donde están puestas las anillas, y modifico la altura de las anillas para modificar la asistencia de la goma. Además, la altura de las anillas me da una métrica precisa de la asistencia de la goma. O sea, si tengo las anillas están a 120 centímetros, pues a 110 centímetros sé que hay menos asistencia. Y a 100 centímetros hay menos asistencia todavía. Eso por la parte isométrica, que es la forma clásica. Luego hay que complementar con los tirones, con los pulls, que se llaman, que es desde una posición totalmente de cuelgue pasivo. Empezamos con un cuelgue activo, pero en lugar de dejar muerto el cuerpo, vamos subiendo las piernas manteniendo el abdomen tenso, que se puede realizar en todas las variantes anteriores. Tac a una pierna, straddle, hasta el pináculo de hacerlo en full. Yo creo que para los principiantes, bueno, di. Sí, yo iba a añadir que las progresiones con gomas, además, nos permiten hacer saltos posturales más grandes, no pasar por una miríada de pequeñas progresiones gestuales, que es lo que requiere no usar la goma. No usar la goma implica que vas a hacer tac súper agrupado, open tac con los rodillas por fuera. Ahora voy extendiendo la columna, luego voy extendiendo la cadera, paso a un straddle muy carpado, que tengo que entender que es un straddle carpado, tengo que tener un mínimo de movilidad para que esto funcione, y luego voy extendiendo la cadera, luego toda la miríada de progresiones que vamos a hacer desde ahí, llevando cada vez a un straddle más cerradito, o pasando a one legs, luego todo el rollo. Entonces, si te interesa la parte skill que viene de la mano de todo ese vocabulario de progresiones, maravilloso. Si no te interesa nada y lo que quieres es linealmente la construcción de la fuerza, la progresión con las gomas te permite hacer saltos un poquito más grandes posturalmente y te saltan muchos episodios de skill. Que también, históricamente, hemos tenido estudiantes que tienen mucha dificultad con interiorizar parte de los componentes de skill de los levers, o no acaban de entender los straddles, o tienen muy mala movilidad en la apertura de piernas, bla, 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 bla. En todos estos escenarios es que es ideal usar la progresión de gomas, porque te puedes saltar progresiones, literalmente, usas una asistencia y te salta la progresión. Que tampoco haría gomas súper duras, ¿eh? O sea, me refiero a saltarte una de las progresiones, no tres, con esto. Y además, quería complementar que antes de encarar esto, hay un par de requisitos que tenemos que dominar antes de encarar los levers. Yo diría que un cuelgue activo con flexión de codos significativo, medio arching hang, es uno de los básicos que hacen falta, pero también tenemos que poder tenemos que poder hacer rodillas al pecho en cuelgue. Tenemos que tener un nivel de core mínimo para subir las piernas. Nos hemos encontrado alguna situación, sobre todo en mujeres que vienen desde una iniciación absoluta, y construimos con ella la capacidad del tirón, hasta poder hacer sus dominadas, un poquito de cuelgue, tal y cual, que luego tienen dificultades en subir porque es que a lo mejor no hemos tocado el core hasta el nivel en el que puedan subir las rodillas al pecho, ¿no? Entonces, eso se tiene que complementar. Hay que tener fuerte el rodillas al pecho porque el gesto del lever inicia desde ahí. Yo estoy colgado, tengo que subir las rodillas y ahora tengo que subir las caderas después, ¿no? Entonces es importante tener eso. Y otro punto es que recomiendo primero trabajar los pulls en tuck cerradito antes de meternos con los isométricos, porque en etapas muy iniciales no puedes sostener la postura con el codo extendido. Tienes que doblar un poquito los codos para poder estar, y una buena herramienta para construir, y construyes todo el rango como base, suelo recomendar escalar, doblando codos al principio en los pulls, a front lever, hasta que puedas hacer los pulls con los codos extendidos, y cuando ya puedes hacer, yo qué sé, 4 o 5 repes de pulls en front lever con los codos extendidos, entonces ya puedes hacer algún segundito de tuck front lever automáticamente, sin tener que hacer en la primera progresión ya asistencia con goma o algo así, y creo que es un punto de partida excelente para empezar esa progresión ya con isométricos y tal. Ahí viene el otro punto, que es qué otra skill hay que aprender
antes de poder hacer esos isométricos o poder hacer los pulls. Hay que poder estar invertido en las anillas o en la barra. Las anillas, aunque dé más canguelo, yo creo que es más fácil, porque la barra te escupe un poco a veces, entonces eso hay que aprenderlo. Y hay gente que le cuesta un intento, o sea, literalmente hemos visto mucha gente que es, ponte invertido, ah, vale, es así, ya está, invertido. Y hay gente que tiene que trabajar semanas, si no algún mes, la parte skill por falta de confianza, por falta de propiocepción, y hay que atenderlo. Si no se atiende, puede ser un limitante. Sí, además, el hacer una posición totalmente invertida en barra con el cuerpo extendido no es viable. No es viable porque, como dices, te escupe la barra y si tienes el cuerpo recto ya requiere mucha fuerza escapular. Entonces, una posición invertida tiene que ser o agrupada o en tijera con una pierna por delante y por detrás. Por eso las anillas lo prefiero. Pero también es interesante trabajar la posición invertida en paralelas, líneas paralelas, colgarte. Y es muy curioso la poca transferencia que tiene de una a otra. Hacer una inversión en anillas, cuando ya lo tienes conseguido, estás muy relajado, te vas a las paralelas y empiezas a temblar y a estirar porque tu cuerpo intenta hacer las correcciones de uno en el otro. Entonces, en ambas posiciones es interesante. Yo quería añadir el por qué creo que el tuck avanzado es una posición de mierda y por qué me gusta mucho más las gomas. Porque lo he dicho así muy de pasada. Y es porque soy muy fan de la cuantificación del entrenamiento. Quiero saber exactamente si ayer hiciste 3, 4, 7, 8 o 8,5 para poder prescribirte con detalle cuánto puedes trabajar y dónde. Y todas las progresiones que no impliquen un bloqueo articular, que no tenga una cadera totalmente extendida o totalmente agrupada, son problemáticas, porque no están fijas. Tú puedes estar agrupado, pero ¿cuántos grados de extensión de cadera es un tuck avanzado? ¿Y cuántos grados de extensión de rodilla? Entonces, a medida que tú estés más fresco o más cansado, un día vas a extender más o menos la cadera, la rodilla, y eso va a afectar tremendamente a la intensidad del ejercicio y va a ser muy difícil cuantificar, y esto lleva a que muchísima gente se estanque en estas progresiones intermedias. Por eso me gustan mucho más aquellas progresiones que estás o totalmente agrupado, bien sea con las piernas por dentro o por fuera, o el straddle carpado, que es con las piernas a unos 90 grados, que es más o menos clave, o el straddle totalmente extendido. Todo lo que es por en medio suele ser problemático de cuantificar, sobre todo a la hora de desarrollarlo. Una vez que lo tienes, puedes trabajar por en medio, moverte entre posiciones, pero a la hora de trabajar prefiero que la gente tenga claras las posiciones, que pueda bloquear el cuerpo y cubrir los saltos entre progresiones con asistencias de gomas. Sí, si tengo que hacer la progresión sin goma, yo en la extensión de la cadera la trabajo en 3 breakpoints, no hago más. No hago una gradual extensión a lo largo de los días y los sets porque es que se hace súper turbio todo y es difícil de medir y evaluar la progresión, entonces me gusta mucho más. Cuando estoy en tuck, luego open tuck con las rodillas por fuera, luego pasamos a open advance, que es pike straddle, que es lo mismo, solo estiras las rodillas, entonces estamos en pike straddle, es decir, 90 grados al respecto de tu cadera, los pies mirando hacia el cielo. Súper sencillo entender el ángulo, difícil compensar el ángulo, porque es el más fácil, el ángulo más fácil. Entonces, desde ahí, luego, 45 grados, que es un ángulo diagonal. En realidad puedes ponerte en posición de pancake. Si puedes, que hay que poder. Por eso me refiero, dentro de lo que viene la progresión a partir de ahí en adelante es el más sencillo. Desde ahí, 45 grados al respecto del anterior y ya extensión, punto, ya está, esos 3 breakpoints, pero honestamente prefiero la escalada prefiero con elástico. Si ya haces un pike de straddle, ponerte una asistencia e irte a un straddle puro. Y trabajar ahí, ir minimizando esa asistencia, como íbamos diciendo, hasta que lo puedas trabajar de manera autónoma, conquistas tu straddle y luego haces lo mismo de cara a directamente un full, o un half leg, o alguna progresión intermedia. Además, es que incluso en esa escala de progresión, trabajar a 45 grados es muy difícil para la persona saber cuándo estás en 45 grados. A veces estás en 30, a veces estás en 50, es duro. Las escalas con goma es mucho mejor, pero si no la tienes, hay que complementar también con trabajo de negativas, donde te pones en la posición que quieres e intentas bajar, y con trabajos de pull hasta que tienes la fuerza suficiente como para aguantar la posición. Además, otra ventaja de las anillas es que en levers lo he visto menos, pero en planches es muy habitual porque tiene una componente de equilibrio. Si no
trabajas en las variantes avanzadas directamente, no estás trabajando en el ángulo específico en el que vas a tener que ejercer las fuerzas en las variantes más avanzadas. Entonces, eso puede ser problemático porque no trabajas donde no entras y no entras porque no tienes fuerza. Y como no trabajas, no ganas fuerza, entonces se crea un bucle en el que es muy difícil construir ese rango desde donde tirar. Y a nivel práctico también decir que a los front levers no se entra desde abajo, desde cuelgue activo, porque si tienes que empezar desde cuelgue activo y subir a la posición, muchas veces es muy duro y si nos quedamos a mitad, nos quedamos por bajo. Siempre recomiendo empezar desde un cuelgue invertido. Te inviertes, no hay cargas, no hay nada, fijas tu posición de la cadera en esa posición invertida, colocas las caderas en la posición que toque, bloqueas las rodillas, bajas y haces tu isométrico ahí. Y si tienes dudas, mejor estar un pelín más alto que un pelín más bajo. Porque si estás un pelín más alto, a medida que te fatigas, la cadera va a ir cayendo y vas a pasar por la horizontal. Si estás por bajo, a medida que te cansas, vas al pozo y ya vas a menos y menos y menos. Entonces, ante la duda, un pelín más alto y empezando siempre desde un cuelgue invertido porque te va a dar mucho mejor feeling. Y que si usas las asistencias de goma, es de donde hay que entrar, porque la goma la tienes en las caderas, no las tienes en los pies, que eso no lo hemos matizado, la goma viene en las caderas, hay gente que la pone por debajo del glúteo, yo prefiero por encima, por las crestas ilíacas, y con la goma puesta ahí, pues evidentemente si empiezas desde cuelgue pasivo, se sube la goma. Entonces tienes que empezar desde arriba, un poquito arriba, o desde la propia horizontal, que generalmente, o si estás en una barra algo elevada para hacer el setup y tal, te tienes que subir a un step, un cajón o algo así, o si el setup está bien bajito, que sería lo óptimo, estás en el suelo ya para colocarte en la posición. Que eso también tiene una solución muy fácil, que es pasar solamente una pierna por dentro de la goma, de forma que se te queda en la entrepierna, y como las caderas están muy cerca, generalmente no produce ningún problema de asimetría, y te evita el problema de que cuando estás colgado se te resbale la goma y cuando estás invertido pues un poco más de lo mismo. Yo personalmente no me gusta mucho tener gomas entre las piernas, pero... A mí tampoco, pero todo sea por las progresiones. Todo sea por los gains. Vale. Pues esta es la escala de los levers, de los front levers. Pasamos a los backs. Back lever, sí. Misma dinámica el back lever en términos de que prefiero un pull primero, prefiero que puedas entrar y salir de la postura antes de quedarte en la postura. Creo que por salud articular paga mucho más dividendos empezar por ahí, empezar por hecho una bolita o carpado, bajo hasta German Hang y vuelvo, que es lo que viene a ser repes de entrar y salir a German Hang, y lo suelo prescribir porque claro, para hacer esto tienes que poder subir a cuelgue invertido. No da mucho lugar no tener capacidad de hacer un front lever pull, de no subir desde el principio y querer ya ponerte a saltar al cuelgue invertido para poder hacer toda la parte posterior. Es un escenario muy raro, muy anómalo. Yo esto lo prescribo generalmente después de tener un front lever pull, saber subir a posición invertida, entonces lo integro todo y trabajamos lo que llamamos el pull 360 o las entradas desde cuelgue pasivo a German Hang. Y entonces entramos y salimos y yo creo que esa es la base ideal para evitar lesiones, dramas, problemas de desconfianza y demás. Y aprendemos a, desde colgado, invertirnos a la posición invertida, dar la vuelta hasta German Hang y volver. Hay varias maneras de progresar esto si no tenemos todavía toda la capacidad. Podemos hacer solo las excéntricas, cuando llegamos al German Hang, estamos súper cerca del suelo, entonces ya ponemos los pies en el suelo y soltamos. Y podemos empezar con excéntricas. Podemos empezar con rangos parciales. No llegamos al German Hang más profundo que tenemos si no podemos todavía volver desde ahí, pero a lo mejor sí a mitad de ROM, un poco más de mitad de ROM, sí que tengo todavía capacidad de volver. Entonces voy haciendo, a lo mejor hago 2 reps a rango parcial y la tercera entro a rango completo y solo hago esa excéntrica, ¿no? Entonces podemos escalar con este tipo de metodologías hasta que podamos hacer nuestras primeras reps a rango completo ahí. Y una vez hechas, pues ya progresamos hasta por lo menos 5 repeticiones, si no 10, de entrar y salir. Y esto yo lo suelo hacer así porque por cómo es la dirección de las fuerzas, en el back lever, no podemos trampear como podemos compensar en el front lever, que doblando los codos hacemos el ejercicio un poquito más sencillo, en este caso no. No puedes doblar los codos en el back lever para hacer más sencillo el ejercicio, vas a tener que tener, en caso de que estés en full iniciación, otras herramientas de progresión como estas que presento, ¿no? Como rangos parciales, como excéntricas y después de haber trabajado los front lever pulls.
Yo creo que es una base comprensiva. Desde ahí podemos empezar con esos isométricos en posición de back lever, en los que nos hacemos una bolita, nos ponemos en la horizontal. Al principio, como no te ves, no tienes tanto feedback visual como en un front lever, muchas veces no entendemos bien dónde estamos. Recomiendo en etapas tempranas entrenar o con gente que te ayude a posicionarte exactamente dónde estaría la horizontal, o grabarte. Grabarte es tu mejor amigo en el entrenamiento en general. Para back levers es imperativo. Anda que no he visto yo ejemplos de gente que ya lo tengo, ya estoy en la horizontal. No lo estás nada en la horizontal. Está fatal el ángulo. Entonces, hay que trabajarlo. Quizá yo no sería tan estricto con la necesidad de hacer un front lever pull de estricto, sí que desde luego hacerse bolita y subir ayuda, pero para empezar a entender un German hang y la posición, especialmente con las variantes de pies en suelo, si trabajas con anillas se puede hacer perfectamente con unas anillas ultra intermedia. Estás de pie en el suelo, coges las anillas y las pasas por detrás. Y una vez estás detrás con pies en el suelo, flexionas las rodillas y dejas caer la cadera para ir poniéndole carga. También mencionar que las subidas a fuerza, tanto en front como en back lever, difieren significativamente en las versiones iniciales de las más avanzadas. En cuanto tú quieres subir al principio, que quieres estar todo lo agrupado que puedas, lo que tienes que pensar es en enrollarte sobre ti mismo. Tienes que enrollarte y realizar una posición invertida. Esto contrasta con variantes más avanzadas de front lever donde quieres bloquear el torso y tirar únicamente dorsal. Entonces, y a la hora de hacer la inversión igual, cuando venimos de un German hang y queremos volver, y es un error muy común intentar empujar con el brazo. Y el brazo tiene que estar colgando, como el que dice. Tienes que pensar en meter la cabeza, meter el pecho y rodar hacia adelante. Y eso facilita mucho el entrar y la salida. Y si lo piensas así, la entrada y la salida no tiene tantos requerimientos de fuerza, pero es muy importante hacerlo antes. Porque de esta forma el back lever deja de convertirse en una posición extrema y si bien no es medio rango, pues por lo menos es 3/4 del rango. Entonces sabes que el hombro y el bíceps pueden llegar a mucho más y está en una posición mucho más segura. Entonces, trabajar con los pies en suelo, apoyando, puntitas, dedo gordo, descargo, quito un pie, quito otro. Busco repeticiones, incluso insistiéndome con los pies para entrar y para salir y hacer una muy buena base ahí. Y ante la duda, si estoy invirtiendo y veo que no puedo hacer nada, me suelto de las anillas y caigo en cuadrupedia. No hay que aguantarlo por pánico, porque entonces sí que te puede llevar alguna molestia en el codo o en el hombro por sostenerlo. De todas maneras, si tienes German hang, si has hecho deberes y has hecho isométricos en German hang con peso corporal, estás ahí atrás, bien, y sabes estar en posición invertida también en las anillas, y has aprendido front lever pulls primero, y tienes todos esos requisitos, cuando aproximas el bajarte de un cuelgue invertido a un German hang, estás infinitamente más seguro. Y las posibilidades de que haya ahí un drama son minúsculas. Yo no lo he visto. Alguien que ha hecho un buen trabajo de base, yo es que creo que no conozco ningún ejemplo de alguien que haya hecho todo ese trabajo de base y no tenga capacidad de retener mínimamente el trabajo hasta llegar a esa posición conocida de German hang, ¿no? Entonces, sí. Yo me refería a aquellos cazurros que nos escuchen y digan, voy a probar a bajar desde invertido directamente. Me voy a saltar las progresiones. Exactamente, no lo hagáis, por eso lo digo. Pero en caso de que lo hagáis, os soltáis de las anillas y caéis con las manos por delante. No es un problema. Y bueno, una vez que tenemos el German hang construido, empezamos con las posiciones de back lever, que se diferencian pues, en que es el punto en el cual la cadera y los hombros están alineados, como decíamos en la horizontal, es la posición de mayor torque y vamos aumentando el brazo de palanca a base de extender la parte inferior del torso. Variante más sencilla, agrupado, nos llevamos las rodillas al pecho todo lo que podamos, metemos el pecho todo lo que podamos, rodillas, talones contra el culo lo más cerraditos que podamos, y a partir de ahí pues las progresiones son perfectamente análogas a las que hemos dicho en el front lever. Abrir un poquito la espalda, piernas por fuera, extraer el carpado, extraer piernas flexionadas, una, otra, progresiones con goma, exactamente igual, los dinámicos, entrar y salir. Entonces creo que no vale la pena tampoco calentarnos mucho con entrar en más detalle. Creo que sí que hace falta hacer una mención especial al grip del back lever, porque hay dos formas de hacerlo. Si se hace en agarre prono, cuando entramos en la posición trasera, el hombro está en rotación interna.
Esa rotación interna es una posición más fuerte para el hombro, permite menos extensión, entonces hay cierto bloqueo semiarticular y además podemos trampear un poquito apretando el húmero contra el dorsal, que crea un poquito de fricción y reduce un poco la carga. Además, la posición pronada alivia mucho la tensión en el codo. No come tanta fuerza de bíceps y es mucho más cómodo que la posición supina, que es la variante gimnástica, que nosotros generalmente recomendamos desarrollarla como preparación precisamente para todo el trabajo posterior. Al final, lo que no te mata te hace más fuerte y pues, está bien trabajar ahí porque luego se agradece en trabajo posterior, pero tiene riesgos porque el codo está en una posición muy vulnerable, el bíceps tiene que hacer un trabajo isométrico muy fuerte y este es uno de esos casos donde la precaución es lo más importante. Tienes que comerte todas las progresiones anteriores antes de llegar a otra. No intentes progresiones raras, no te las saltes, no corras. Si notas el codo cansado, descansa, movilízalo, calienta bien, porque en más de una ocasión hemos visto gente que ha tenido roturas de bíceps por intentar hacerlo sin calentar o saltarse progresiones y demás. Y eso es una lesión mayor, no es broma. También he visto con la versión rotación interna roturas de pectoral. Entonces, yo diría que... En variantes bilaterales yo no las he visto. Yo sí he visto un caso de pectoral, una bilateral y varios en unilaterales. Al final, todo esto viene porque el tendón muchas veces no está a la altura de la progresión que hace la musculatura. Entonces, bueno, justo estuvimos hablando con el resto de coaches ayer, puede ser, o antes de ayer, sobre este tema. No, pero estuvimos hablando sobre el tema, ¿no? Que los buenos respondedores que progresan rápido, el load la carga que acaba asumiendo los tendones es excesiva, va a un ritmo en el cual muchas veces es difícil de adaptarse al ritmo que sí que se adaptan los músculos. Si eres un buen respondedor en el trabajo de back lever, no progreses al ritmo que quepa la progresión. Páralo, ves un ritmo más pausadito, más escaladito, con tiempo y te curas en salud. Claro, si nosotros ya somos unos abogados de consolidar las progresiones de los ejercicios, es decir, no me vale que puedas aguantar un pino, quiero que lo hagas 30 segundos o un minuto, quiero que esté muy sólido. En ejercicios como este es extra importante. No me vale que puedas aguantar la posición un par de segundos. Quiero que hayas trabajado hasta poder hacer todos los sets de 20 segundos de forma consistente para asegurarme de que vas a poder resistir la siguiente posición y a veces incluso postergarla un poco para, oye, esas 2 o 3 semanas que estás consolidando esa posición, esa adaptación a las estructuras para poder trabajar con mayor seguridad en el futuro. Cero drama. Y no cambiar grippings aleatoriamente. Si tiendes a trabajar siempre con grip pronado, no digas, hoy voy a hacerlo en supino. Receta fantástica para romperse. O sea, y a la inversa, si trabajo en supinado, hoy voy a ir pronado. Ok, buena suerte. No, si vas a hacer un cambio de grip, regresión, claro, eso es. Ves para atrás y vuelve a trabajar. Que evidentemente la progresión no es empezar de cero. O sea, empieza de cero a nivel de progresión, pero va a progresar relativamente rápido, dentro de que el ritmo lo vas a tener que marcar tú, lo dicho, no que entren los gains. Porque normalmente los gains son muy lentos y da tiempo que las estructuras como los tendones y demás se adapten al load, al incremento de carga. Pero en el caso de Bagler hemos visto casos en los que no, por eso especial mención. Decir que alguna vez en front lever he visto tendinopatías también para quien ha progresado muy rápido en las progresiones de tirón, pero es más anómalo, ¿eh? Es mucho más habitual que los dramas vengan por el back lever. Sí, también he visto mucho más problemas pasando de un cuelgue prono a uno supino que de uno supino a uno prono. Y de hecho es común que en alguna etapa de la progresión de back lever generes algún disconfort en el codo o en el bíceps, una sobrecarga moderada. En ese caso es una buena idea complementar con curls de bíceps y demás, como veremos ahora ciertas variantes al final del podcast, ¿no? Complementarios, pero para poder seguir trabajando, pues es un momento para introducir la variante en prono, trabajas otra vez desescalando, ¿no? Vamos a decir que estabas en un straddle back lever, pues a lo mejor pasa otra vez a tuck, y a lo mejor de tuck a un straddle pike straddle en prono tardas 3-4 semanas, o sea que es relativamente rápido, pero es importante pasar por esas semanas. Eso es, sí, 100%. 100%. Si no es que te toca incluso trabajar específicamente el codo para ello,
Que hay veces que partes de tan atrás con la capacidad del codo, de fuerza de codo al final de rango, que tienes que hacer trabajo específico. En un par de casos, un par de clientes ha tocado hacer eso, de trabajo, pues, del rollo con unas pesitas tumba boca arriba de 1 kilito, empezar desde cero a cargar, o incluso con trabajos de flexión de codo, como puede ser un curl predicador, con 2 kilitos al principio, porque en el momento que se van a bloqueo absoluto de codo, ¡buah!, debilidad absoluta, ¿no? Si ese es el caso, no puedes trabajar en supinado en back lever, porque es que te vas a romper. Entonces trabaja complementariamente mientras trabajas tu progresión de back lever en agarre prono, y cuando ya llevas a un buen nivel empiezas a integrar desde las progresiones iniciales. Y como decía, cero ego. Si hemos llegado a un nivel alto en un back lever y hemos pasado una buena temporada sin hacerlo, escala desde el principio. Tu primer intento, que sea en tuck. Asegúrate de que está bien el tuck y luego a lo mejor en cuestión de 3 semanas escalas ya un 70-75% de lo que estabas, pero date ese tiempo de progresión que es más importante, mientras que en otros gestos puede ser simplemente un poco, me pasa un poco el hombro, aquí puede tener consecuencias severas. Y lo que tú has dicho, la prehabilitación de codo, es fundamental, especialmente para aquellas personas que vienen de haber entrenado ya fuerza con anterioridad, que son fuertes en rangos intermedios, tienen una tendencia a sobrevalorar su capacidad en esa posición extendida totalmente, y es especialmente importante para esas personas ir con cuidado y añadir en muchos casos trabajo complementario. Como bien has dicho, el curl de predicador es fantástico porque nos permite trabajar a codo totalmente extendido en un ángulo que no es la vertical, porque si hacemos un codo extendido No cae carga. estando de pie, no hay carga. Entonces queremos colocar el húmero a unos 30 o 45 grados y prestar especial atención a extender bien el codo. Es decir, cuando bajamos, extendemos, bloqueamos, 1, 2 y volvemos. Eso significa que vamos a poder utilizar muchísima menos carga de la que la mayoría de la gente utiliza en el curl de predicador. Empezad extremadamente ligeros. Empezad con la barra, solo la barra. Aseguraos de que podéis bloquear. Volved. Siguiente día, barra más 1. Así, poquito a poquito, porque también he visto gente que se vuela el bíceps por intentar hacer eso con los kilos habituales. Hoy bloqueo el codo, ¡pam! Y hacen ¡tup, tup! Muy desagradable. Otras variantes, lo que has dicho, tumbado en un banco, boca arriba, un par de mancuernas muy ligeritas en cada brazo, codo totalmente extendido, y hago lo que sería como un press de maltés, back lever a planche por repes, con 1 o 2 kilitos, 2, 3, escalando. Es muy buena herramienta de prehabilitación para el codo. Importante también, que se nos ha olvidado mencionarlo antes, en todos estos ejercicios el codo está extendido y el bíceps y la musculatura del antebrazo no está relajada. Está conscientemente contraída de forma isométrica para proteger la articulación. O sea, no pensamos en extender el codo, pensamos en bloquearlo, en fijarlo, en que toda la musculatura esté tensa para prevenir una hiperextensión de la articulación. De esa forma nos aseguramos también una buena protección de la misma. Sí, para los que tienden a tendinopatías, ya sea con tirón o con empujón en estos ejercicios, que a veces pasa, ya sea en la parte medial o lateral, va bien trabajo de fuerza, de muñeca en los planos básicos, tanto en flexión, extensión, como en supinación, como en pronación. Son elementos complementarios que podéis trabajar, o como prehabilitación para evitar posibles tendinopatías, que si no es con estos ejercicios vendrán con otros, en el trabajo de construcción de fuerza. O si ya tenéis el drama, pues muchas veces pasa por fortalecer bien esa capacidad de los flexores, de los supinadores, de los pronadores y demás. Además, en posición de codo extendido, especialmente útil si te colocas un apoyo en un banco, un apoyo de tríceps, y haces la flexión de muñeca en esa posición y la extensión de muñeca en esa posición. Es muy diferente cómo afecta a las inserciones y la musculatura implicada que si lo hacemos a rango intermedio. Vale, pues yo creo que lo tenemos. Cerramos capítulo de los levers. Vamos con el planche. Del tirón cerrado, sí. Vale, el planche. Esa postura tan estética, gimnástica, ¿no? Donde ya sea en suelo, en paralelas, en anillas, ¿no? Versión loca, no tan loca. El cuerpo está a la horizontal, mientras tenemos los brazos estirados. Bueno, ¿qué pasa con el planche? ¿Qué es lo importante que tenemos que sacar aquí sobre este ejercicio? Yo no soy súper fan del ejercicio como elemento de construcción de fuerza por el plano y el ángulo. Es difícil
con un isométrico en un plano ahí, encontrar buenas transferencias para todo lo que hace el hombro. Me gusta el planche, soy muy fan del planche, los dinámicos, pero no es tan sexy como la postura, ¿no? Además de un planche avanzado, rollo Straddle o full, ¿no? Que el hombro está en un ángulo muy cerradito ahí. Entonces, bueno, ¿cómo atender a este trabajo y cómo buscar la progresión? ¿Dónde cabe una programática de fuerza el planche? Porque tendemos a prescribir poco, tendemos a prescribir mucho más, en este caso sí, el trabajo a aventar. Y es que la puerta de entrada de fuerza del planche es relativamente alta, no como los levers. Sí, porque al final, sobre todo a nivel de codo, en un back lever el codo está con una fuerza de extensión de elongación y luego de hiperextensión, es decir, la fuerza nos está extendiendo el brazo y luego lo abre, mientras que en un planche lo está comprimiendo y luego lo extiende, y eso lo hace muy duro para el codo, lo hace bastante más duro porque el espacio interarticular es menor, y además la musculatura del hombro y pectoral es más pequeña y tiene peores ángulos de trabajo que el dorsal, entonces puede ser más difícil a nivel anatómico. Y como dices, tiene muy pocas transferencias desde un punto de vista funcional. Es el ejercicio más difícil de empujón que puedes hacer. Entonces tiene esa medallita. Para aquellos con un bagaje gimnástico estéticamente súper atractivo, para mí es la habilidad que veo y da sensación de ingravidez total. ¿Cómo puede aguantar en esa posición? Tanto es así que la gente no lo entiende y piensa que es equilibrio. Tiene una patata de equilibrio, es fuerza bruta. Pero en variantes iniciales o en juxtaposición con el trabajo de presses, especialmente Stadler presses, Tuck planche y demás, pues tiene una cabida muy, muy interesante. Pero antes de empezar con el trabajo de planche, al igual que antes hemos hablado de los remos, creo que vale la pena hablar de la posición de soporte, tanto en anillas como en paralelas, y de los círculos escapulares, flexiones escapulares, como llaman algunos, o círculos escapulares en posición de flexión. Que has mencionado antes, manos en la pared, aprender a hacer la elevación, protracción, depresión, y vamos bajando el ángulo hasta que podemos ponernos en posición como si fuésemos a iniciar una flexión, codos totalmente bloqueados, aquí es imperativo empezar a construir esto bien desde el principio, y aprender a hacer el gesto, ¿no? De elevo, protraigo, deprimo, retraigo, y si queremos enfocar el planche, especialmente nos centramos en la protracción y depresión, porque ahí es donde vamos a estar trabajando. También matiz aquí, interesante hacerlos en paralelas. Si estamos en paralelas, círculos escapulares en paralelas, también nos construye una buena depresión. Y para la prehabilitación del codo, antes de trabajar mucho esto, está muy bien tener un buen soporte en anillas, que se llama, que es esta posición en la cual, pues bueno, en las anillas tenemos las anillas pegaditas al cuerpo, rotadas externamente, los codos están totalmente extendidos y aguantamos en esta posición unos 20-30 segundos. Es un buen test de tu codo aguanta al menos la compresión. Y un ejercicio de introducción es transicionar las push-ups tradicionales, las flexiones tradicionales, a versiones más con lean, que llamamos, llevando el pecho hacia adelante, es decir, cada vez con las manos con un apoyo más cercano a tus caderas, ¿no? Codos cerraditos, y es una buena progresión relativamente simple en términos técnicos para ir encarando el trabajo a luego todas las progresiones de planche. Un buen elemento introductorio. Entonces, una vez que nos situamos con el trabajo de planche, que tiene ciertas características diferentes del de lever, en concreto que es una posición de equilibrio inestable, es decir, a nada que te vayas un poquito de la posición vas a colapsar hacia adelante o hacia atrás, generalmente hacia atrás, hacia adelante, es muy raro colapsar hacia atrás, pero existe, que hace especialmente difícil en algunos escenarios avanzar, porque a nada que te pasas de todo que en un lever sientes un poquito más de lo que puedes, hay una excéntrica, aquí muchas veces a nada que el hombro se vaya un poquito hacia adelante, colapsas y te caes, entonces es muy difícil construir con las progresiones estándar y sin ningún tipo de asistencia. Aquí es donde yo he encontrado especialmente útil todas las progresiones de goma de las que hemos hablado anteriormente. Pero antes de empezar, incluso antes de hacer un tuck planche, me gusta empezar con planche lean, que se llama, que sería empezar en una posición de planche, empezamos en esa posición de soporte, que hemos trabajado ya anteriormente, hacemos nuestro círculo escapular, hacemos una elevación, protracción, depresión, aguantamos
y adelantamos el hombro todo lo posible y hacemos isométrico ahí, con los pies en el suelo, el cuerpo está en posición de tabla y empezamos a cargar en esa posición. Empezamos a entender cómo es el empujón con el codo extendido, que es un empujón muy raro, no es nada intuitivo, requiere un tiempo de aprendizaje y vamos adelantándolo y en realidad se puede escalar bastante ese ejercicio, o sea, puede hacerse súper intenso. Pero como puerta de entrada, al tener el apoyo del suelo ya le quita el equilibrio y el peso es un poquito más moderado que el tuck punch. Sí, una vez ahí se pueden trabajar los tuck con asistencia de goma, si ya tenemos cierta base y la goma puede ser finita, no es una mala opción. A mí me gusta que en estos tucks piensen, no en estar, a ver, si a nivel temprano tienes que estar lo más bonito posible y estar con el hombro encima de la mano, lo haces, pero la idea es ir transfiriendo la posición a donde va a estar luego la chicha, que es desalinearte de la vertical, llevar el hombro hacia adelante y empezar a cargar ahí un poco la postura, ¿no? Entonces, ese sería el punto de inicio hasta que puedes hacer tus primeros tucks sin asistencia, ¿no? Esa sería un poco la base del trabajo de planche. Importantísimo aquí, si tienes que asistir un poco más para cerciorarte que la escápula está decentemente, hazlo. Eso es importante, no podemos estar con las escápulas retraídas, hay que pelear, ¿ok? Hay que pelear contra la gravedad. No soy un nazi de que se marque la protracción en el planche, igual que no soy muy exigente con que se marque la retracción en un front lever. A mí me vale la neutralidad porque significa que estás peleando contra lo opuesto, ¿no? Entonces, si estoy en un planche y no estoy en retracción y veo un planche con escápulas neutrales y tú estás peleando a protraer, pero entonces la gravedad te cede a neutral, me vale. Ese punto me vale. Lo que no me vale es que gane la gravedad y estés en retracción. O en un front lever que estés ahí en protracción y se te vayan las escápulas, ¿no? Tienes que estar en neutral pensando en estar en retracción, ¿no? Eso como punto técnico. Además, el gripping, las manos en el suelo, si tenemos los dedos completamente hacia adelante suele ser difícil activar adecuadamente, queremos rotar externamente, para eso es más fácil. Si tenemos o el índice mirando hacia adelante o el hueco entre el pulgar y el índice mirando hacia adelante, es el gripping que a mí me gusta y además es mucho más agradecido en etapas avanzadas de planche, cuando hacemos mucho lean, que llevamos el hombro muy hacia adelante, sufre menos la muñeca que si tenemos los dedos mirando rectos hacia adelante, y paralelas ahí es genial, con una ligera apertura en las paralelas en vez de paralelas completamente paralelas, con un ángulo en el que estemos cómodos y una separación de las paralelas en las que estemos cómodos, es también una idea maravillosa. Sí, porque además de esa activación del hombro que has mencionado, la muñeca empieza a limitar muy temprano. Para nada que nos echemos hacia adelante, el talón de la mano se va a levantar y van a aparecer molestias en las muñecas, que además muchas veces simplemente nos van a impedir adelantarnos lo suficiente y vamos a pensar que es que me falta otra cosa cuando es la muñeca. Y no va a prevenir de poner el suficiente trabajo, el suficiente volumen por la carga. Entonces, para mí el planche con paralelas prácticamente desde el principio, y a medida que vas pasando a versiones más avanzadas, las paralelas se hablan incluso más, porque en versiones muy avanzadas, como en un full planche, incluso la desviación radial es insuficiente como para aguantar en un full planche. Entonces, la única opción es abrir a unos 45 grados o más, donde la muñeca nunca es un problema, pero al igual que en un back lever, pues tiene mayor incidencia de problemas de codo y demás, y se vuelve un limitante fuerte. Un limitante o la herramienta de construcción. Como decías, lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, es una gran opción si el foco está ahí y la carga la vas progresando a lo que toleran esas estructuras, esas limitaciones. Y a mí me gusta mucho, al igual que antes hemos dicho el tema de la goma, de una forma cuantitativa, anclar una goma a una anilla y la altura de la anilla determina cuánto me asiste la goma. Y para todas las progresiones de planche, la goma va por la cadera. No me gusta ponerla en los pies porque entonces asiste demasiado. Asiste demasiado y no tienes que pensar tanto en la extensión. O sea, si lo piensas, demasiado peso en la parte baja de los pies hace que tus pies intenten ir un poco hacia abajo. Y tú lo que tienes que pensar es en levantar los pies. Entonces prefiero que, dado que la lumbar casi nunca es el problema de un planche, la goma en las crestas ilíacas, las caderas las levantas tú
y te cercioras de ir hacia adelante. Una vez más, grabarse es fundamental en el desarrollo del planche porque es muy fácil empezar con las caderas muy altas, flexionadas. La posición de planche totalmente extendida es rara, da la sensación de que estás a punto de caer con el pubis contra el suelo. Es una mezcla de estás muy cerca del suelo, porque a medida que te echas hacia adelante te acercas hacia el suelo, pero si tienes una buena posición de protracción y de presión, deberías notar una sensación de distancia, una sensación de soporte estable por encima del suelo. Bueno, y aquí es donde puede venir para sorpresa de muchos, incluso aquellos con background en calistenia y demás, que yo personalmente soy súper fan como herramienta de construcción de planche, el trabajo de planche en anillas. Es brutal para entender cómo se empuja, y en los elementos de empujón avanzados he encontrado que hay una parte del colectivo que no es pequeña, que esa es la cosa. Aprender cómo se empuja desde la escápula, ya sea en una handstand push-up o ahora en un planche, y la anilla te ayuda muchísimo en esa recolocación fina que no puedes hacer en unas paralelas o en el suelo, porque la apertura que tú eliges al principio te predetermina la cosa, ¿no? Entonces, en cambio con la anilla no, con la anilla puedes regular para exagerar esa protracción, esa colocación, esa activación. Es buenísima. Evidentemente requieres más asistencia en una anilla que sin anillas, pero la diferencia no es tan loca como mucha gente se piensa entre trabajo en la anilla, el trabajo en las paralelas. Entonces, una manera guay que se puede usar esto, se puede prescribir, es conquisto una progresión sin asistencia, y entonces me la vuelvo a asistir y esta vez la uso con anillas. He hecho ya mi tuque en suelo, hago 20 segundos de tuque en suelo, ahora hago tuque en anillas con una asistencia de goma de nuevo, pero ahora en la anilla. Y ¡wow! ¿Cómo suma a nivel de eso, como digo, de activación? Ideal. Sí, porque las anillas son inmisericordes. O estás en la posición que toca o te caes. Entonces, te enseña muy bien a estar en la posición óptima. A nivel de protección, a nivel de presión, y además creo que el hecho de que las anillas tiendan a abrirse y tú tienes que cerrar, ese gesto de cierre te ayuda a activar el pectoral, a activar el deltoides no, pero en general toda la musculatura anterior, y produce una posición más estable. Pero tienes que tener un codo listo y tienes que escalarlas con cuidadito. Pero estoy totalmente de acuerdo, he tenido la misma experiencia. Aprender a empujar en anillas, además, incluso a nivel articular, no se vuelve tan diferente de hacerlo en suelo, puesto que en variantes muy avanzadas tienes que hacerlo en supino igualmente. Entonces, es una gran herramienta. Aquí, difícil, pero también tiene mucho valor en las partes dinámicas. Para aquellos que estén empezando, me gusta mucho el empezar en una posición de soporte en paralelas, unas paralelas de altura media o alta, o sea, altura de cadera o más, y aprender a encoger las piernas, hacerse bolita y subir hasta que la cadera está a la altura de los hombros, lo que sería subir a tuck planche en press y bajar por repes. Y en variantes más avanzadas, presses de planche con goma. Son muy útiles. Súper fan. Pero etapas avanzadas por la postura, porque hacerlas en tú, que es muy fácil pasarte y reventarte aunque vayas con la goma. Entonces yo me esperaría a por lo menos estar en un straddle o straddle carpado para hacerlo, que puedes hacerlo rollo en un rack típico de gym de jaula, que es donde lo recomiendo hacer, que si te pasas tocas con las piernas los palos de la jaula y cero riesgo ahí. Y que te puedes poner la goma arriba en la barra de dominadas, que suele haber. Claro, pon la barra arriba, tus paralelas abajo y a trabajar, o con las anillas, yo también lo he trabajado, presses en anillas. De bajar desde handstand a planche es una muy buena skill a desarrollar y que muchas veces es problemática porque la gente no entiende la diferencia entre caerse y trabajar un excéntrico. Cuando trabajamos un excéntrico hay una fuerza constante a lo largo de todo el gesto que reduce la velocidad de caída hasta que llego abajo. Si en cierto punto de la bajada hago toc, eso no es un excéntrico, ahí me estoy cayendo y no sirve para absolutamente nada, es perder tu tiempo. Entonces es súper importante pensar en llevar el hombro muy hacia adelante para esa bajada. Yo mínimamente perdí muchos años de mi práctica porque no sabía echar el hombro suficiente hacia adelante y bajas y te caes. Vale, pues no sé si tenemos algo más de empujón a codo bloqueado. Es el primer trabajo, bueno, luego está el trabajo de presses, que hemos dicho, ¿no? Todo el trabajo de
Estará el press, Stadler, los pike. Cuanto más complicado el press es porque generalmente hay más proyección. Pero si tenemos un podcast dedicado precisamente. Y quizá nos podríamos meter complementarios. Ya hemos hablado de los variantes de curl de bíceps. Y para el trabajo de empujón, pues esta variante es que hemos mencionado de mancuernas, ¿no? De colocarme tumbado y hacer presses con mancuernas. Yo lo he encontrado muy útil tanto con mancuernas, barra, disco, tumbado de pie. Soy muy fan también de los Pelican curls. Con las anillas, muy de pie, hacemos como una push-up excéntrica, vamos hacia atrás, se extiende el codo por detrás, como si fuéramos un German hand con pies en el suelo, y desde ahí volvemos. Va guay ahí mantener un poco de falso agarre, tener el talón de la mano detrás de la anilla para ayudarte a empujar al volver. Muchas demandas a nivel de codo y te prehabilita bien para este tipo de cosas. Si lo escalamos hasta su versión en la horizontal con pies en cajón, una maravilla, te deja el codo blindado a prueba de todo. A mí me gusta mucho para la parte de back lever, sobre todo. Sí, o sea, tanto ese como la variante con mancuernas, que te pones en un banco, no digo en la horizontal, porque la mayoría de los bancos son tan bajitos que vas a tocar el suelo con el brazo, pero la mínima inclinación que tenga el banco y te pones en la parte más alta y coges unas mancuernas, extiendes el hombro y abres aquí atrás. Y es súper bueno para el codo, especialmente si trabajamos a bloqueo de codo y para subir. Es mi ejercicio favorito de bíceps, porque los ataca de forma súper analítica. Sí, muy chulo. Y bueno, para el aprendizaje, para el entendimiento del planche y el empujón, ya digo, a mí me ha venido muy bien de pie, con la espalda contra una pared, coger un disco de unos 10 kilos avanzado, 5 o 10 kilos, o una barra pequeñita, o mancuernas, pero me gusta el disco o un objeto porque puedes tirar de él, proyectarlo hacia adelante y hacer lo que sería un press militar con codo extendido por repes. Muy bueno para habilitar, para calentar, para activar, para entender a empujar con el hombro, porque es complicado. A partir de cierto ángulo, el pectoral deja de entrar en juego y las fibras cambian. Entonces el trabajo principal pasa de unas fibras del pectoral, que en un ángulo más neutro del hombro, el pectoral empuja, pero a partir de cierto ángulo, las fibras inferiores se desactivan porque es extensor y se quedan solo las superiores. Entonces hay ciertos ángulos del planche en el cual sucede esa transición que puede ser problemático. Pues para entender y homogeneizar esa transición, repeticiones con cualquiera de estos elementos, tanto de pie como tumbado, que la curva de fuerza es complementaria. Sí, y no tanto para transferencias de fuerza, sino más a nivel de prevención de lesiones. Quizás es interesante trabajar un poco en el plano que falta, hacer algo complementario en el plano que falta por entrar aquí, que no hemos visto, que es pura aducción por los laterales. Con low rises es un buen ejercicio complementar, llevar a un buen nivel de carga en el que hacemos pues, el gesto por los laterales hasta overhead y bajamos con un poquito de peso en las manos, empezar con la carga que podéis manejar y vais subiendo, manteniendo siempre una sensación más o menos agradable en los hombros, que no sea, pues eso, incómodo, con pinzamientos, que te cede una escápula a la hora de empujar, que tengas que hacer recolocamientos del torso en el plano antero-posterior por esa historia, ¿ok? Estables, marcamos, arriba, bajo, codo bloqueado. Y mucho trabajo de rotadores externos. Mucho del trabajo que implica aquí, como decíamos, tiene muchas demandas a nivel escapular y parte de la musculatura que estabiliza el húmero y su inserción en la escápula son los banquitos del rotador, y tanto los planches como los levers, pues bueno, requiere un hombro muy muy estable, y para ello siempre es un buen seguro de salud poner muy fuerte los rotadores externos, con rotaciones cubanas, con low rises como mencionas, y face pulls también pueden ser muy útiles, ya sea en máquina como con anilla. Y con esto creo que lo hemos cubierto todo, ¿no? Lo hemos petado, creo. El lazo puesto. Un buen overview a todo el trabajo de trabajo con codo extendido. El trabajo de codo flexionado ya lo hemos cubierto en handstand push-ups, dips y... Dominadas, una mano, tal. Y bueno, decir que a pesar de que las variantes más llamativas, más comerciales, más comunes de todo esto son muy duras, porque son muy duras y requieren mucho trabajo,
todas las variantes iniciales tienen un gran beneficio para casi todas las personas que tienen un interés en salud o en rendimiento en cualquiera de sus ámbitos, desarrollo de sus hábitos, porque en las variantes más sencillas y más dinámicas construye una base de consciencia y de fuerza escapular súper agradecida para muchos deportes y muchas prácticas. Así que, como mínimo, metedlo en los calentamientos. Muy bien, pues nada, espero que a la gente le haya servido, le haya gustado todo este mapa. Importante, sugerir temas, si tenéis intereses individuales, oye, podríais hacer sobre esto, aquello, lo otro, dejarnos sugerencias en los comentarios, nosotros las valoramos, claramente, hacemos mucho podcast, así que no es un problema aceptar sugerencias y poco más. Nos vemos pronto en el podcast de Enso Movers. Saludos. Saludo, chao.